Hola a todos, en este video vamos a recordar nuestro tema número 21 del curso de química, donde tratamos el tema de estequiometría. Y como siempre, antes de pasar hacia la parte de ejercicios, vamos a recordar un poco sobre lo que es la parte teórica. Dentro de la parte teórica, recuerda que la estequiometría va a ser aquella parte de la química que va a encargarse netamente de estudiar las cantidades de masa y de materia que vamos a necesitar para poder generar una reacción, como también las masas que vamos a obtener de esta reacción. Esto es, la estequiometría básicamente se va a dedicar a determinar cuánta masa necesito para la reacción y cuánta masa voy a producir para la misma, relacionando directamente los números de moles con los coeficientes de mi balance de la ecuación. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, esta ecuación correctamente balanceada, sea por el método del tanteo o sea por el método redox, nosotros vamos a encontrar todos estos coeficientes. Estos coeficientes serán nuestra proporción inicial, esto es, nuestra receta inicial para cualquier otra reacción del mismo tipo. Lo que nos va a significar es que, por ejemplo, en proporción, 3 moles de plata reaccionarán con 4 moles de ácido nítrico, generando estos productos, produciéndome 3 moles de nitrato de plata, 1 mol de óxido nitroso y 2 moles de agua. De nuevo, al balancear nuestra ecuación tenemos estos coeficientes, los cuales serán directamente proporcionales al número de moles que nosotros queramos utilizar para esta reacción. Recuerda, 3 moles de plata reaccionarán con 4 moles de ácido nítrico. Esto me producirán o me darán como resultado 3 moles de nitrato de plata, 1 mol de óxido nitroso y 2 moles de agua. Estas proporciones en cuanto a moles nos servirán para poder calcular para cantidades mayores. Por ejemplo, si yo tuviera 6 moles de plata, es el doble. Será el doble del número de moles de cualquiera de los demás. Si yo tuviera, por ejemplo, 8 moles de agua, estamos hablando del cuádruple. Por lo tanto, será el cuádruple para cualquiera de las demás. Esto netamente si nosotros estamos hablando en números de moles. Si es que ustedes lo que desean es calcular masas, pues en ese caso lo que tendrán que hacer es recordar que el número de moles es la masa dividida entre la masa molecular. Ya teniendo en cuenta lo que es la reacción como tal, podemos ver que podemos colocar cualquier cantidad de nuestros reactantes y estos se empezarán a consumir en la proporción que nos diga el balance de la ecuación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros colocamos más de una sustancia que de otra? Pues es este caso donde vamos a encontrar que una de ellas se quedará sobrando o que una de ellas me quedará faltando. A estos nosotros le vamos a llamar reactivos limitantes y en exceso. El reactivo limitante va a ser básicamente el primero que se acabe en una reacción. El reactivo en exceso será aquel que nosotros descubramos que quedó sobrando. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta reacción donde gas nitrógeno reaccionando con gas hidrógeno nos da amoníaco, vemos los coeficientes y decimos 1 mol de gas nitrógeno reacciona con 3 moles de gas hidrógeno. Si nosotros hablamos de 2 moles de gas nitrógeno, estas necesitarán 6 moles de gas hidrógeno para reaccionar. Ahora, con esto no nos sobra ni nos falta nada, ya que las 2 moles de nitrógeno reaccionan totalmente con las 6 moles de hidrógeno. Pero ¿qué sucedería si nosotros, por ejemplo, tenemos 4 moles de nitrógeno y 15 moles de hidrógeno? Como son 4 moles de nitrógeno, significa que esta proporción va por 4. Si nosotros multiplicamos por 4, tenemos 3 por 4, 12, por lo que solamente necesitaría 12 moles de gas hidrógeno. Si solo necesito 12 moles de gas hidrógeno, me estarán sobrando 3.
como me sobra hidrógeno, yo diré que este es mi reactivo en exceso. Mientras que el que se acabó primero, en este caso nuestro nitrógeno, será nuestro reactivo limitante. Además, para que lo tengas en cuenta, hay dos términos muy importantes dentro de cualquier ejercicio de estequiometría, los que son la eficiencia y la pureza de la muestra. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, nos referimos directamente a los productos. Esto es, nos va a decir a nosotros que si en nuestra ecuación nos queda una cantidad teórica de producto, la eficiencia nos dará una cantidad real, la cual será ese porcentaje de eficiencia multiplicado por la cantidad de materia que nos vaya a quedar. Por ejemplo, si nosotros, según la ecuación, tenemos un producto de 100 gramos y nos dicen que la eficiencia es solo del 80%, entonces lo teórico hubiera sido 100 gramos, lo real sería 80 gramos. Cuando nosotros hablamos de la pureza de la muestra, ya no nos referimos a los productos, sino nos referimos a los reactantes. Recuerda que dentro de la reacción nosotros solamente vamos a considerar lo que es sustancia pura. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra de 100 gramos y nos dicen que su porcentaje de pureza es de 75 gramos, significará que en mis cálculos solamente debo considerar ese 75%. El otro 25% de impurezas no entrará en nuestros cálculos estequiométricos. Dentro de la parte práctica vimos un par de ejercicios de esto, ya que estuvimos tratando de terminar de entender la parte teórica. Parte teórica que hemos recordado hace un momento. Según esta pequeña reacción que vemos aquí, nos dicen cuántas moles de agua se formarán con 1.2 moles de amoníaco. Para esto, lo primero que debo hacer es balancear mi ecuación. Mi ecuación balanceada es de esta forma. Nosotros la podemos hacer mediante el método de tanteo o método redox, lo que sea más sencillo para nosotros. Este balance nos indicará que 4 moles de amoníaco van a producirme 6 moles de agua. A nosotros nos están preguntando cuántas moles de agua vamos a producir a partir de 1.2 moles de amoníaco. Como todo es proporcional, entonces podremos resolver esto por regla de 3 simple. 4 por x tendrá que ser igual a 1.2 por 6. Si nosotros despejamos a x, nos quedará 1.8 moles. Lo mismo sucederá si es que nosotros ya no queremos trabajar con moles, sino con masas. Lo primero que debemos hacer es balancear nuestra ecuación y ver las sustancias en cuestión. Nos dicen qué masa de nitrógeno se necesitan para formar 68 gramos de amoníaco. Esto es, solo voy a trabajar con el nitrógeno y con el amoníaco. Una mol de nitrógeno me producen 2 moles de amoníaco. Una mol de gas nitrógeno pesa 28 gramos, ya que son 2 átomos de nitrógeno, cada uno con peso 14. Esto me producirá 2 moles de amoníaco. El peso molecular del amoníaco es 14 y 3 del hidrógeno 17 por cada mol. Como nos dicen que son 2 moles, tendremos 34 gramos. Significa que 28 gramos de nitrógeno van a producirnos 34 gramos de amoníaco. Si nosotros necesitamos calcular la masa de nitrógeno necesaria para generar 68 gramos de amoníaco, otra vez haremos una regla de 3 simple. 28 por 68 tendrá que ser igual a x por 34, de donde nos queda el valor de x, 56 gramos. Cualquier duda o consulta que tengas con respecto a esta información, recuerda que nosotros vamos a tener la próxima semana un repaso donde veremos mayor cantidad de estos ejercicios. Será muy importante que anotes todas tus dudas para poder sustentarlas durante nuestra próxima videoconferencia. Como contenido adicional para poder trabajar desde casa, te voy a dejar una pequeña tarea que estará disponible para resolverse hasta antes de nuestra próxima sesión. Como siempre, espero que esta información haya sido de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.